Imagínense esto. En lo más alto de la cordillera de los Andes, escondida, se encuentra una de las reservas de cobre más grandes del mundo. Ahora, para poder sacarla de ahí, hace falta una apuesta multimillonaria en uno de los países, digamos, más volátiles del planeta. Esta es la increíble historia de los azules. A ver, siempre se escucha que el futuro es eléctrico. Y sí, es cierto, estamos ahora mismo en medio de una transición energética global, una verdadera revolución que depende de la electrificación masiva. Y bueno, esa electrificación tiene un ingrediente, un componente clave. Pensemos un segundo en los vehículos eléctricos que vemos por la calle, en esos parques eólicos y solares gigantescos, o incluso en los centros de datos que hacen funcionar la inteligencia artificial. ¿Qué tienen todos en común? Bueno, cada uno de ellos necesita muchísimo, cableado y componentes de cobre para poder funcionar. Y bueno, acá es donde surge un problema. Y no es un problema menor, es un problema gigantesco. La demanda de cobre está literalmente por las nubes, superando por mucho la oferta. El mundo se enfrenta a una escasez que ya es crítica. Y esto ha desatado una verdadera carrera global, para encontrar y desarrollar nuevas fuentes antes de que sea demasiado tarde. Y es justo en medio de esa carrera donde aparece el Gran Premio, uno de los trofeos más codiciados del planeta, un proyecto llamado Los Azules. ¿Y por qué es tan importante? Porque alberga uno de los recursos de cobre sin explotar más, pero más grandes del mundo. A ver, para que tengamos una idea de la escala de la que hablamos, es algo colosal. Estamos hablando de casi 11.000 millones de libras de cobre en lo que se llama recursos indicados, o sea que tienen un grado de certeza geológica muy alto. Pero eso no es todo. Hay un potencial adicional de casi 27.000 millones de libras más en recursos inferidos, o sea, es sin lugar a dudas una reserva de clase mundial. Pero claro, como en toda buena historia, aquí viene el pero. Este premio inmenso se encuentra en un entorno, bueno, digamos que excepcionalmente desafiante, y es aquí donde empieza el verdadero conflicto de esta historia. El proyecto está ubicado a 3.600 metros de altura, en una zona súper remota de los Andes, y esto no es solo un dato para la geografía, implica desafíos logísticos enormes. Imagínense lo que es construir toda la infraestructura en un terreno así, operar con climas extremos y encima estar lejísimos de cualquier ciudad importante. Y si el desafío geográfico es grande, el panorama económico es igual o peor. Estamos hablando de Argentina, un país que ha experimentado tasas de inflación anual por encima del 200%. Una locura. Todo esto, la altura, la inflación, todo se resume en un concepto clave, el riesgo país. Para que se entienda fácil, es como el puntaje de crédito de una persona, pero para todo un país. Y claro, el alto índice de Argentina ha sido históricamente una barrera, casi un muro, que hace carísimo y súper difícil conseguir la financiación para proyectos que necesitan tanto capital como este. Entonces, con semejante panorama, ¿cómo se le hace frente a todos estos obstáculos? Bueno, aquí es donde entra la genialidad. El proyecto fue diseñado con un plan increíblemente inteligente e innovador. Miren, en vez de usar la molienda tradicional, que gasta muchísima energía y agua, el plan es usar un proceso mucho más eficiente, la lixiviación. Es bastante simple en concepto. Básicamente se apila todo el mineral, se riega con una solución especial que disuelve el cobre y al final se cosecha el metal de esa solución. Un método que, como vamos a ver, tiene unos beneficios económicos y ambientales enormes. Y para muestra, un botón. Este gráfico lo deja clarísimo. Uno de los beneficios más importantes es el consumo de agua. El proceso de lixiviación usa, y esto es clave, un 75% menos de agua que una mina convencional de un tamaño parecido. Un 75%. ¿Y qué significa usar menos agua y tener este diseño tan eficiente? Pues algo que es un verdadero game changer. Elimina la necesidad de un dique de colas masivo. Para que quede claro, estos diques son como unas presas gigantes donde se guardan los desechos de la mina y representan uno de los mayores riesgos para el medio ambiente y la seguridad en la minería moderna. Aquí no hay. Ok, todo esto suena muy bien, muy inteligente, muy verde. Pero ¿cuánto cuesta la entrada a este juego? Bueno, vamos a ver los números, porque aquí es donde se define esta apuesta de altísimo riesgo. El precio inicial para construir esta mina es de casi 2.500 millones de dólares. Sí, así como lo oyen, es una inversión de capital masiva. Para ponerlo en perspectiva, es como el presupuesto de varias películas de Hollywood, de las más caras.
Pero así como la inversión es gigante, los retornos potenciales son igual de impresionantes. Las proyecciones muestran un valor actual neto, el famoso VAN, de más de 2.600 millones de dólares y una tasa interna de retorno, la TIR, por encima del 21%. A ver, para no enredarnos con tecnicismos, estas dos métricas básicamente gritan alta rentabilidad. Y lo mejor de todo, la inversión se recuperaría en poco más de 3 años una vez que la mina empiece a producir. Rapidísimo. Y quizá lo más importante de todo, los costos para operar la mina día a día se proyectan como extremadamente bajos. Esto pondría a los azules en el primer cuartil, o sea, entre el 25% de las minas más eficientes del mundo. ¿Qué significa esto? Que sería un productor de muy bajo costo, lo que le daría una rentabilidad altísima, incluso si el precio del cobre por alguna razón llegara a caer. Es un seguro de vida económico. Entonces, tenemos un premio masivo, una rentabilidad increíble, pero un riesgo país por las nubes. La pregunta del millón es, ¿cómo se convence a alguien de invertir miles de millones de dólares en este escenario? Bueno, todo se reduce a llamémosle, un arma secreta. Esa arma secreta es un nuevo marco de inversión del gobierno argentino, conocido como RIGI, y está diseñado para hacer exactamente lo que dice esta cita. Un escudo legal y financiero diseñado para proteger la inversión de la notoria volatilidad de Argentina. Es básicamente la pieza que podría hacer que todo funcione. El RIGI ofrece beneficios que, para un inversor en Argentina, suenan a música celestial. Estamos hablando de una garantía de estabilidad por 30 años, una tasa de impuesto a la renta más baja, exención de impuestos a la exportación y, lo más crucial, libertad para acceder a dólares. Todos estos puntos se consideran críticos para justamente bajarle el riesgo a toda la operación. Este análisis, el clásico FODA, resume a la perfección todo el dilema. Por un lado, las fortalezas y oportunidades. Un recurso de clase mundial, bajos costos, un diseño verde, una demanda de cobre que no para de crecer. Y por el otro, las debilidades y amenazas. Una inversión inicial altísima, la ubicación remota y, sobre todo, la inestabilidad macroeconómica del país. Es la definición de una oportunidad gigante frente a una amenaza igual de grande. Al final, el éxito o fracaso de los azules depende de un equilibrio muy delicado entre un potencial geológico que es inmenso y una realidad económica que es cuanto menos riesgosa. Su destino podría definir no solo el futuro de la minería en Argentina, sino también cómo el mundo va a conseguir los metales que necesita desesperadamente para la transición energética. Y nos deja con una pregunta final. Un proyecto tan inteligente, en un lugar tan riesgoso, ¿es este el futuro de la minería? ¿Es esta apuesta de alto riesgo el único camino que nos queda?